El mar Caribe, antaño un espejo de zafiro bajo el sol tropical, se ha transformado hoy en un tablero de ajedrez donde las sombras de los gigantes se proyectan sobre las olas. Ya no son cielos libres los que cubren estas aguas, sino un espacio denso, saturado de señales invisibles y tensiones que amenazan con fracturar el horizonte. En las profundidades de las bases venezolanas, lejos de las miradas indiscretas, una serie de movimientos tácticos y contenedores herméticamente sellados han comenzado a reescribir las reglas del juego. Un nombre resuena con la fuerza de un trueno silencioso: el S-500 Prometheus. Este titán de la tecnología no es un simple sistema de defensa. Es una declaración de intenciones conectada directamente al Kodai, el cerebro electrónico que orquesta la soberanía del aire. Su lógica es tan brutal como precisa. Ver antes, ver más alto y golpear a distancias que, hasta hace poco, pertenecían al terreno de la ciencia ficción. Esta nueva realidad ha dejado obsoletos los manuales de estrategia tradicionales. En este escenario, la primera ventaja no se obtiene apretando un gatillo, sino dominando el espectro electromagnético. El radar es ahora el arma definitiva, el ojo que todo lo ve y que decide quién tiene derecho a surcar el firmamento. Nos encontramos ante un cambio de paradigma donde las rutas comerciales y los tiempos de reacción se miden en milisegundos. La gran incógnita que mantiene en vilo a los analistas internacionales es si este despliegue actuará como un muro de contención frente a las pretensiones de Washington o si, por el contrario, convertirá al Caribe en la entrada de un laberinto mucho más peligroso para ambas potencias. Si valoráis la profundidad de estos análisis y deseáis comprender los hilos invisibles que mueven el mundo, os invitamos a suscribiros a este canal. Vuestro apoyo nos permite seguir desentrañando las claves de la geopolítica actual con el rigor y la elegancia que la historia merece. El Caribe ha dejado de ser una frontera abierta para convertirse en un anillo de acero que se estrecha día tras día. En las últimas semanas, los servicios de inteligencia han detectado que Estados Unidos ha puesto en marcha el cerco marítimo y aéreo más asfixiante de la historia moderna de la región. No estamos ante una serie de sanciones burocráticas o gestos diplomáticos, sino ante una presión física y tecnológica total. Desde el norte, la presencia de destructores y los vuelos incansables de los aviones de patrulla P-8 Poseidón dibujan una red de vigilancia que no permite respiro. Cada gota de petróleo, cada salida comercial y cada señal de radio es monitorizada en tiempo real. Al sureste de este escenario, una pieza clave ha comenzado a moverse en el más absoluto de los silencios: Trinidad y Tobago. La isla se está transformando rápidamente en el centro logístico y operativo más sensible para una posible activación de la denominada Operación Lanza del Sur. No se trata de ejercicios rutinarios. Es un despliegue de bases listas, logística aceitada y tecnología de vanguardia posicionada a escasos kilómetros de la costa venezolana. Mientras tanto, en los despachos de Washington, el discurso se ha vuelto gélido. Se confirma una política de presión máxima que combina el bloqueo energético con una preparación militar sin precedentes. El mensaje es nítido: el margen de maniobra se agota y el reloj corre de forma implacable. Sin embargo, en el corazón de Venezuela, la respuesta no llega en forma de palabras, sino de integración tecnológica, donde el S-500 se erige como el núcleo de una defensa en capas capaz de desafiar incluso a los vectores más avanzados del arsenal estadounidense. El cerco continúa y la presión aumenta, pero por primera vez, el Caribe ha dejado de ser un espacio simplemente vigilado para convertirse en un territorio en disputa. Cuando el horizonte se cierra y la diplomacia agota su último aliento, la respuesta no puede ser un simple discurso. Debe ser un sistema capaz de redefinir la geografía misma del conflicto. Es aquí donde emerge la figura del S-500 Prometheus. Si bien su predecesor, el S-400, es mundialmente reconocido como una muralla inexpugnable de largo alcance, el Prometheus ha sido concebido para un propósito mucho más ambicioso. No se limita a proteger el cielo. Su misión es determinar, con la frialdad de un algoritmo, el momento exacto en que comienza la batalla. Mientras que el S-400 aguarda al enemigo como un centinela en la puerta, el S-500 juega en una liga distinta. Intercepta la amenaza antes de que ésta alcance su zona de confort, golpeando allí donde la atmósfera comienza a desvanecerse y el espacio exterior se vuelve una realidad tangible. Ganar estos kilómetros en el teatro de operaciones del Caribe no es una cuestión de distancia,
sino de tiempo vital. En las entrañas del búnker de mando, el Kodai ha dejado de ser una simple sala de control para transformarse en un sistema nervioso central hiperactivo. Este cerebro electrónico procesa una avalancha constante de datos. Firmas térmicas, ecos de radar y trayectorias balísticas que se cruzan en una danza frenética. La orden no se emite con gritos de guerra, sino con la silenciosa eficacia de una sentencia digital. En una operación real, el S-500 no dispara por instinto. Dispara cuando la probabilidad matemática es absoluta, y es precisamente esa certeza lo que perturba los cálculos del adversario. Incluso los vectores más avanzados, como el F-35, descubren que su supuesta invisibilidad es vulnerable ante una red que aprende y se adapta a cada segundo. Antes de que el primer misil logre rasgar el horizonte o un caza enemigo active su radar de combate, la guerra moderna ya se ha librado en el silencio más absoluto. Este primer pulso electromagnético ocurre lejos del estruendo, en una dimensión invisible para el ojo humano. Es la capa primordial del domo defensivo, la detección temprana. Desde emplazamientos estratégicos y bases ocultas tras el follaje tropical, los radares rusos Nevo-M, en perfecta sintonía con los sistemas GIL-1 y D-27C, operan como ojos que jamás parpadean. Su búsqueda no se centra en objetos visibles, sino en anomalías casi imperceptibles en la densidad del aire o en firmas electromagnéticas tan tenues que cualquier otro sensor ignoraría. Para esta red, un caza furtivo no es un fantasma, sino una sospecha que debe ser confirmada. Para cerrar este círculo de vigilancia, el A-50U ruso extiende su mirada desde las alturas. Este radar aerotransportado actúa como un faro en el cielo, observando mucho más allá de lo que la curvatura de la Tierra permite a los sistemas terrestres. Aire y suelo se comunican en un lenguaje cifrado de alta velocidad, eliminando cualquier punto ciego que pudiera ser aprovechado por una incursión enemiga. Toda esta información fluye hacia el Kodai, donde cada eco es validado y transformado en una decisión táctica. Aquí, la clave no es la reacción, sino la anticipación. El enemigo se ve forzado a operar más lejos, con menos margen de error y bajo la constante sensación de estar siendo observado por una entidad que conoce sus movimientos antes incluso de que se ejecuten. La tercera capa del domo defensivo se manifiesta como una red nerviosa que solo cobra vida cuando la amenaza deja de ser una sospecha para convertirse en una trayectoria balística. En este nivel, la precisión no es una opción, sino una ley física inquebrantable. Aquí operan los sistemas que deciden si el avance enemigo se frena en seco o si la tensión escala hacia un punto de no retorno. En la media distancia, los sistemas Buk M3 y S-300VM forman un anillo de fuego sumamente ágil. Son los cazadores de la bruma, diseñados para interceptar misiles de crucero y drones que intentan deslizarse bajo el horizonte del radar. El Buk M3 golpea y se desvanece como un fantasma en la espesura, evitando cualquier represalia, mientras que el S-300VM gestiona con frialdad digital las salvas múltiples cuando la saturación del aire llega a su punto crítico. Sobre este despliegue, patrullando como depredadores que dominan las corrientes térmicas, aparecen los cazas Su-35. Sus radares Irby-C perforan la oscuridad del espacio radioeléctrico, empujando al intruso a cometer el error definitivo: delatarse en una maniobra desesperada. En el corazón de esta capa, la atmósfera misma parece vibrar bajo el peso de las decisiones. El Kodai ya no realiza simulaciones, sino que prioriza objetivos con la frialdad de un verdugo. No hay anuncios por megafonía, solo el destello de los monitores que confirma que el tablero ha sido bloqueado. Finalmente, alcanzamos la frontera última, la cuarta capa donde el acero se encuentra con las estrellas. Es el dominio absoluto del S-400 y el S-500. Mientras el primero sella las rutas marítimas a cientos de kilómetros de la costa, el S-500 estira su paraguas protector hasta el umbral del abismo, el espacio cercano. No se trata solo de alcance, sino de la soberanía total sobre el tiempo. Interceptar más alto y más lejos significa arrebatarle al enemigo su última esperanza de sorpresa. En esta zona de exclusión total, la presencia del misil hipersónico Oresnik actúa como una sombra de disuasión activa, una pieza que obliga a cualquier flota atacante a redistribuirse y dudar de su propia supervivencia. Cada segundo pesa como el plomo mientras el escudo se completa, dejando una pregunta flotando en el aire enrarecido.
¿Es este equilibrio tecnológico un muro para la paz o el preludio de una tormenta que nadie podrá detener? La madrugada cae sobre el Caribe con la pesadez del plomo y un silencio que hiere los sentidos. En las proximidades de Trinidad y Tobago, la maquinaria bélica más sofisticada del planeta entra en su fase más crítica y delicada. El portaaviones USS Gerald R. Ford mantiene un rumbo constante, cortando la superficie del agua como una hoja de afeitar, mientras a una distancia calculada, los destructores USS Jason Danem y USS Gravely se separan lo justo para abrir ángulos de tiro letales. Bajo la superficie, donde la luz del sol nunca llega, un submarino de ataque de la clase Virginia corta las corrientes en un mutismo absoluto, aguardando la orden que cambie el destino de la región. En lo alto, el AWACS C-3 centriorquesta el tráfico del aire como un director de orquesta en un teatro de sombras, mientras el P-8 Poseidón rastrea cada eco, cada vibración, buscando la debilidad en el muro invisible del oponente. Nadie aprieta el gatillo todavía. Primero es necesario descorrer el velo del tablero. La señal de inicio llega sin estruendo, manifestándose en el espectro electromagnético cuando el EA-18G Growler inunda el aire con interferencias calculadas para cegar los nervios del enemigo. Los rádares parpadean, vacilan ante la cortina de ruido blanco, y en ese milisegundo de duda, los lanzadores se abren. 45 misiles Tomahawk emergen del océano en oleadas bajas, rozando las crestas de las olas para evitar la detección, dirigiéndose hacia objetivos quirúrgicos, la planta de drones en Maracay, depósitos logísticos costeros y los nervios ópticos de la defensa venezolana. Es una danza de acero y fuego que busca un golpe limpio, una decapitación estratégica que deje al país a oscuras. Este nivel de detalle y el análisis de las tecnologías que están cambiando el equilibrio de poder en nuestro hemisferio solo son posibles gracias a vuestro interés por la verdad. Si encontráis valor en esta narrativa, os invitamos a suscribiros a nuestro canal para seguir explorando juntos los rincones más complejos de la estrategia mundial. Sin embargo, el cielo venezolano ya no es una hoja en blanco. En las salas del Kodai, la imagen del ataque se recompone en cuestión de segundos. Los rádares Nevo-M y los sistemas de respaldo confirman que lo que se aproxima no es un error de los sensores, sino una realidad hostil. Es aquí donde el S-500 Prometheus demuestra por qué es una pieza de otro tiempo. No entra en combate para lucirse con explosiones innecesarias. Su labor es puramente intelectual. Clasifica los blancos, distingue los señuelos diseñados para agotar las municiones y separa las trayectorias con una frialdad matemática que aterra. El S-400 asume la responsabilidad de los blancos más lejanos, mientras el S-350 Vityaz protege los nodos críticos ante la saturación del ataque. Algunos misiles son interceptados en bolas de fuego que iluminan la noche, otros son desviados por la guerra electrónica, pero el tiempo comienza a estirarse de forma agónica. El amanecer se tiñe de un rojo antinatural cuando un grupo de F-35 desciende para guiar el asalto, apoyados por la masa bruta de los F-18 Super Hornet y los F-15 que aseguran los flancos. Desde las bases venezolanas, 25 cazas Su-35 despegan para encontrarlos en un duelo de titanes. La pelea no es una cuestión de titulares de prensa, sino de gestión de energía, posiciones y supervivencia. El espacio aéreo se convierte en un laberinto de estelas químicas y alertas de radar. Abajo, el domo de hierro muerde por capas. El Pantsir y el Thor barren el cielo bajo, cazando todo lo que vuela a ras de suelo. Aunque un Tomahawk logra alcanzar Maracay provocando daños estructurales, el ritmo de la ofensiva se rompe. El tablero cambia de pronto cuando, desde tierra, el sistema Oresnik despierta, apuntando no a los barcos, sino a los pulmones del ataque, los tanqueros de reabastecimiento KC-135. Sin explosiones en pantalla, el efecto es devastador. Los aviones estadounidenses miran sus indicadores de combustible y comprenden que el oxígeno de la batalla se está agotando. El margen de seguridad ha desaparecido y la ventaja automática es ahora un recuerdo del pasado. Con los primeros rayos del alba, la bruma del combate se disipa para revelar una certeza incómoda que ningún bando se atreve a pronunciar en voz alta. El balance final de este encuentro no se mide en territorios conquistados ni en banderas izadas, sino en la fragilidad de una supremacía que se creía absoluta. El Caribe, bajo la luz de la mañana, vuelve a mostrarse en calma, pero es una calma engañosa,
cargada con la electricidad estática de lo que está por venir. Estados Unidos ha demostrado una capacidad de alcance y coordinación que sigue siendo el estándar de oro en el mundo. Sin embargo, Venezuela ha dejado claro que el domo de acero y silicio es capaz de interrumpir, resistir y, por primera vez en décadas, emparejar el tablero. En esta nueva era, la tecnología no ha decidido el desenlace de la guerra, pero ha logrado comprar algo mucho más valioso: tiempo. Y en el implacable ajedrez de la geopolítica moderna, el tiempo lo es todo. Es el margen necesario para que las cancillerías hablen o para que los arsenales se repongan en la sombra. Lo que antes era una ventaja automática para las fuerzas del norte, ahora es un cálculo de riesgo donde cada misil interceptado y cada órbita desviada por el S-500 obliga a replantear toda la arquitectura de seguridad del hemisferio. El tablero ya no es el mismo, y las piezas, aunque quietas, guardan en su interior el calor de una fricción que no ha hecho más que comenzar. Si este análisis os ha permitido vislumbrar la complejidad de los conflictos actuales y la potencia de los sistemas que protegen los cielos, os invitamos a suscribiros a este canal. Vuestro compromiso es el motor que nos impulsa a seguir explorando los límites de la tecnología y la estrategia con la elegancia y la profundidad que solo la historia en mayúsculas merece. Esta noche no ha dejado vencedores claros, solo límites puestos a prueba y una frontera invisible que se ha vuelto más rígida. El silencio ha regresado a las bases y a las cubiertas de los portaaviones, pero es un silencio reflexivo. La pregunta que ahora queda suspendida en el aire, para vosotros y para la comunidad de mentes curiosas, es inevitable. ¿Este equilibrio tecnológico alcanzado gracias a sistemas como el S-500 frena definitivamente el conflicto o es, simplemente, el preludio de una fase aún más oscura y peligrosa? Os leemos con atención en los comentarios para continuar este debate necesario. El mundo está cambiando a una velocidad que desafía nuestra comprensión, y el Caribe se ha convertido en el epicentro de esta transformación. No os perdáis nuestro próximo vídeo, donde analizaremos cómo la llegada del S-400 y el despliegue de misiles hipersónicos rusos en suelo venezolano podrían forzar a Washington a una reestructuración total de su estrategia continental. El tablero se está moviendo de nuevo, y solo aquellos que comprenden la lógica del radar y la velocidad del sonido podrán anticipar el próximo movimiento. ¡Hasta pronto!